¿Alguna vez has sentido que tu corazón sangra por dentro, aunque nadie vea las cicatrices? ¿Alguna vez has caminado entre la multitud con una sonrisa en el rostro, mientras por dentro gritas en silencio? Y si te dijera que hay una oración escondida en el Salmo 147:3 que activa una cirugía espiritual en tus emociones, pero que el 90% de los creyentes la repite sin recibir sanidad. No es por falta de fe, no es por falta de sinceridad, es porque la herida está más profunda de lo que parece. Este no es un video más. Este no es un mensaje motivacional ni una palabra superficial. Esto es un hospital del alma, un espacio donde los corazones rotos pueden venir tal como están, sin máscaras, sin pretensiones. Aquí no se te exige fuerza, aquí se honra tu quebranto. Porque mientras el mundo te exige sonreír, Dios te permite llorar. Mientras otros te piden que avances, Dios se sienta contigo en el suelo, en medio del polvo, y sana tus heridas con ternura. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta es una promesa, pero no es automática. No se activa por repetirla como un mantra, sino por exponerse honestamente ante Dios, por reconocer que hay una herida que necesita atención divina, porque muchas veces el corazón no sana porque no hemos permitido que Dios lo toque de verdad. Hemos recitado oraciones, hemos escuchado predicaciones, hemos asistido a cultos, pero en lo íntimo seguimos sangrando. ¿Por qué? Porque hay mentiras que el enemigo susurra cuando más vulnerables estamos. Mentiras que envenenan la herida en lugar de dejarla sanar. El enemigo usa 3 mentiras para mantenerte herido, para perpetuar el dolor y hacerte creer que nunca serás libre. Primero, Dios no te escuchó. ¿Te acuerdas de aquella noche en la que lloraste en la oscuridad, cuando te preguntaste si tus lágrimas tenían algún valor? En ese momento, Satanás te dijo al oído: Dios no oyó, estás solo. Y esa mentira fue como sal en la herida, porque cuando crees que ni siquiera Dios te oye, la desesperanza se instala en el alma. Segundo, nadie entenderá tu dolor. Esta es la estrategia del aislamiento emocional. El enemigo sabe que un corazón herido, cuando se queda solo, se pudre por dentro. Por eso te convence de que nadie te comprenderá. Te hace desconfiar de los demás, ocultar tu proceso, vestirte de fortaleza mientras te mueres en silencio. Pero la verdad es que Dios sí entiende tu dolor, y Él sí quiere sanarte. Tercero, siempre serás así. Esta es la condenación sin esperanza. El susurro que dice que tu tristeza es tu identidad, que tu trauma es tu destino, que ya no puedes cambiar, que tu alma rota es permanente. Pero el Señor rompe esas mentiras con una sola frase: yo hago nuevas todas las cosas. Si no cierras este video, si permaneces aquí unos minutos más, vas a descubrir 3 claves que pueden marcar el inicio de tu sanidad emocional. La primera es la oración de 7 palabras que hizo llorar al rey David y que lo sanó. En el Salmo 6:23, David clama: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. En otras palabras, David está diciendo: no puedo más, Señor, estoy quebrado por dentro. Esta oración no tiene adornos, no está decorada con teología sofisticada. Es el clamor crudo de un alma en crisis, es la sinceridad absoluta, y Dios responde a ese tipo de oraciones. Cuando tú oras desde el lugar más honesto de tu ser, cuando dejas de esconder tu dolor y lo derramas ante Dios, comienzas a sanar. La segunda clave es el error mortal que perpetúa el dolor. Este error es simple: callar, guardarte el dolor, esconder la herida como si no existiera.
Muchos creyentes piensan que demostrar dolor es falta de fe, pero eso es falso. Jesús lloró, Jesús sudó sangre, Jesús se sintió solo en Getsemaní. ¿Acaso no tenía fe? Claro que sí, pero también era humano. El error es reprimir lo que Dios quiere sanar. Lo que no se habla, no se sana, y lo que se niega, se enquista. Hoy es el día para romper ese silencio y decirle al Señor: aquí está mi alma, aquí está mi dolor. No quiero seguir fingiendo que estoy bien. La tercera clave es la señal sobrenatural de que tu sanidad ya comenzó. ¿Cómo sabes que Dios ya está operando en tu interior? La señal es esta: cuando tus lágrimas ya no te destruyen, sino que te purifican. Cuando lloras, pero no como antes. Ahora tus lágrimas no son de desesperanza, sino de entrega, de sanidad. Sientes que algo dentro de ti se está acomodando, que ya no cargas el peso de antes. Quizás todavía te duele, pero ya no estás solo, ya no estás aislado, ya no crees que vas a quedarte así para siempre. Eso, querido oyente, es el inicio de tu restauración. Esa es la señal de que el Hospital del Alma ha comenzado su cirugía. Ahora te invito a activar tu sanidad. Da un paso de fe. Declara públicamente tu deseo de sanar. Comenta: sana mi corazón, si crees que Dios está tocando tus heridas en este momento. No se trata de superstición ni de exposición superficial. Se trata de un acto de fe. Cada comentario es una confesión. Cada palabra escrita es una señal de que estás dispuesto a cambiar, a soltar, a abrir tu alma a la intervención divina. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y cuando tú declaras: sana mi corazón, estás cancelando las mentiras que te ataban. Estás rechazando el dolor eterno y abrazando la esperanza de ser transformado. Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme decirte esto con amor y claridad. ¿Cómo esperas que Dios restaure lo que el mundo rompió si no has decidido caminar con Él en comunidad? Suscribirse no es solo un clic, es una declaración. Es decir: Señor, estoy listo para mi milagro emocional. Aquí no hablamos de algoritmos, hablamos de unción, porque los que permanecen conectados, los que abren su espíritu y se comprometen con el proceso, experimentan la transformación. La Biblia dice que donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Y esa unidad comienza con una decisión. No es una exageración cuando digo que los no suscritos pierden la unción de consuelo que se libera en el minuto 20. Porque el consuelo de Dios llega cuando perseveras, cuando no te desconectas en el momento crucial. Muchos abandonan justo antes de su liberación, pero tú no eres uno más. Si has llegado hasta aquí, si sigues leyendo estas palabras, es porque Dios te trajo, porque este es tu momento. Este es tu Hospital del Alma y el gran médico ya ha comenzado su obra en ti. Hoy puede ser el primer día de tu sanidad emocional, el primer día del resto de tu vida. Solo necesitas decir: sana mi corazón, porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado, porque Él es experto en recoger los pedazos y hacer algo nuevo con ellos. Hoy tu alma tiene esperanza y tu historia aún no ha terminado. ¿Alguna vez has sentido que tus heridas ya no sangran pero aún duelen? ¿Te ha pasado que después de haber llorado tanto ya no salen lágrimas, pero el alma sigue rota? Hoy quiero revelarte un secreto escondido en una pregunta dolorosa que aparece en Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galat? ¿No hay médico allí? ¿Por qué no se ha curado la hija de mi pueblo? Esta no es solo una pregunta retórica, es un grito desesperado. Es la voz de Dios preguntando: ¿por qué mi pueblo sigue herido si yo ya puse el remedio? Lescott.
Biblia no nos presenta un Dios indiferente. Él no es un espectador pasivo del sufrimiento humano. Él es el médico. Él tiene el bálsamo. Pero muchas veces el pueblo sigue herido no porque el bálsamo falte, sino porque el corazón se resiste a aplicarlo. Dios no solo consuela, Él reconstruye. Y esa es una verdad que necesitas abrazar hoy. Porque el enemigo quiere convencerte de que tu herida será eterna, que ese dolor, esa culpa, esa pérdida, ese vacío son tu destino. Pero Dios dice, yo tengo un bálsamo especial, uno que sana hasta lo que tú ya diste por perdido. El bálsamo de Galaad no era un símbolo cualquiera. En los tiempos bíblicos, Galaad era una región famosa por su medicina natural, especialmente por un ungüento perfumado extraído de un árbol especial. Era valioso, era sanador, era buscado por los reyes y nobles. Cuando Jeremías menciona el bálsamo de Galaad, está hablando del remedio supremo que viene del cielo. No es un simple consuelo emocional, es una intervención divina que penetra hasta lo más profundo del alma. Y hay ejemplos en la Escritura que demuestran que este bálsamo no es poesía espiritual, es una realidad. Job es uno de esos ejemplos. Él lo perdió todo: sus hijos, su salud, sus bienes, su reputación. Pero lo más profundo que perdió fue su paz. Su alma fue triturada por la injusticia y el silencio de Dios. Sin embargo, en Job 42:10 vemos una verdad poderosa. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job no solo fue consolado, fue restaurado, fue reconstruido. Lo que parecía irreparable fue redimido. Otro ejemplo es la mujer samaritana. Jesús la encuentra junto al pozo, una mujer marcada por el rechazo, por 5 relaciones rotas, por el juicio social y el vacío existencial. Pero cuando ella escucha la voz de Cristo, algo comienza a sanar dentro de ella. Jesús no la juzga, la revela. Él no la condena, la transforma. Y aquella mujer que iba sola a buscar agua al mediodía terminó convirtiéndose en una predicadora que llevó a su ciudad al encuentro con el Mesías. Su historia cambió. Su herida se convirtió en testimonio. Estos no son relatos antiguos, son señales proféticas para ti, porque si Dios lo hizo con Job y con la mujer samaritana, también lo puede hacer contigo. Tal vez tu pérdida fue distinta. Tal vez no perdiste hijos, ni tuviste 5 matrimonios fallidos. Pero tu alma también ha sido golpeada. También has sentido el frío de la soledad, el peso del abandono, el sabor amargo de una oración sin respuesta. Y Dios hoy te pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿Por qué no has sanado aún? La respuesta no está en Dios. El bálsamo está disponible, el médico está presente, pero muchas veces la herida sigue abierta porque no hemos permitido que Él toque lo más profundo. Hay dolores que escondemos tan bien que incluso nosotros olvidamos que están ahí. Traumas de infancia, decepciones enterradas, palabras que nos marcaron y que nunca confrontamos, decisiones que nos avergüenzan en secreto. Y todo eso se acumula en el alma como pus espiritual. Pero Dios quiere entrar hoy a ese cuarto cerrado del corazón y aplicar su bálsamo eterno. Para eso quiero regalarte una oración modelo. No es mágica, no es ritualista, es una guía. Pero si la oras con fe, con sinceridad y sin reservas, algo empezará a moverse dentro de ti. Jesús, aplícame el bálsamo de Galaad, no solo en lo que duele, sino también en lo que he aprendido a ignorar. Sana las heridas que ni siquiera conozco, las que me afectan sin que yo lo entienda, las que han distorsionado mi identidad, mi fe, mi manera de amar. No quiero solo consuelo, quiero reconstrucción. Que tu espíritu entre a lo más profundo de mi ser y me devuelva la vida que he perdido por años de dolor.
Hoy dejo de esconderme. Hoy decido ser sanado. Esta oración puede ser el principio de una gran restauración, pero también quiero advertirte de algo muy importante. Así como hay oraciones que sanan, también hay oraciones que reabren heridas. Y no porque sean malas en sí mismas, sino porque vienen desde un lugar equivocado. Me refiero a aquellas oraciones repetidas con resentimiento. Oraciones que en lugar de soltar el pasado, lo reviven. Aquellas veces que oramos no para sanar, sino para justificar nuestro enojo, para exigir venganza, para manipular a Dios con nuestro dolor. Hay una diferencia entre clamar desde el quebranto y orar desde la amargura. Uno abre la puerta al bálsamo, el otro la cierra. Por eso es importante que no solo ores, sino que ores desde un corazón dispuesto. Dios no necesita palabras perfectas, Él necesita corazones rendidos. Él no busca teología elaborada, busca sinceridad profunda. Y cuando tú oras desde esa humildad, desde esa verdad interior, Dios responde con poder. La Biblia promete que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso incluye tu sanidad emocional, incluye tus cicatrices. Tu historia no termina en el dolor. El bálsamo de Galaad está aquí. El médico eterno no ha cerrado su consulta. Él está cerca de los quebrantados de corazón. Y si tú hoy decides abrir tu alma de par en par, Él entrará no con juicio, no con prisa, sino con manos tiernas, con gracia abundante y con un amor que reconstruye lo que parecía perdido para siempre. Si llegaste hasta aquí, eso ya es una señal. Significa que tu corazón está diciendo: sí, quiero sanar. Sí, quiero volver a sentir paz. Sí, quiero vivir sin esconderme. No ignores ese susurro, responde. Da un paso. Dile a Dios en este momento: aquí estoy. Aplica tu bálsamo sobre mí. Y luego observa cómo empieza el proceso. Tal vez no será instantáneo. Tal vez dolerá un poco al principio. Pero créeme, cada paso será una obra divina. Porque el que te creó no permitirá que vivas toda tu vida con el alma rota. Y recuerda, hay bálsamo en Galaad, hay médico en la casa. Y hoy ese médico ha puesto sus ojos sobre ti. Hay oraciones que sanan, pero también hay oraciones que envenenan. Sí, aunque parezca contradictorio, hay palabras que salen de los labios del creyente y que en vez de liberar, atan. En vez de consolar, contaminan. Y uno de los ejemplos más fuertes lo encontramos en las palabras de Job. En Job 3, 200 y 126, él declara: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué ocurrió aquí? Job está confesando algo profundo, una realidad oculta que vivía en su corazón incluso antes de que el desastre llegara. El miedo constante. Él era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, pero también era un hombre que vivía con un temor interno. Aunque todo a su alrededor parecía en orden, dentro de él había una tormenta silenciosa. Y cuando perdió todo, sus primeras palabras revelan que ese temor fue un factor espiritual en su crisis. Esto nos lleva a una verdad que incomoda, pero libera. Muchas veces nuestras palabras refuerzan nuestras heridas. El dolor es real, sí. La pérdida, la injusticia, la traición, todo eso es real. Pero si permitimos que nuestras oraciones estén impregnadas de temor, de derrota, de victimismo, esas oraciones se convierten en cadenas. En lugar de invocar sanidad, estamos sellando el dolor. En lugar de declarar fe, estamos confirmando la herida. Eso fue lo que pasó con Job. Él expresó lo que venía sintiendo en secreto, y al hacerlo, abrió la puerta a una dimensión espiritual de opresión.
Hay frases que muchos creyentes repiten sin saber que están alimentando una prisión invisible. Frases como, nadie sufre como yo. Siempre me pasa lo peor. Estoy destinado al dolor. No hay salida para mí. Estas oraciones, aunque parezcan sinceras o emotivas, están alineadas con la desesperanza, no con la fe. Y cuando hablamos desde ese lugar, estamos participando en un ciclo de autodestrucción emocional. Lo que se repite se refuerza, y lo que se refuerza se convierte en realidad espiritual. Jesús lo enseñó con claridad. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, tus palabras no son solo sonido, son diagnóstico, son profecía, son atmósfera. Lo que tú declaras con insistencia modela tu entorno emocional y espiritual. Y si tus palabras están llenas de veneno, tu alma se intoxica. Por eso, muchos creyentes oran, pero no sanan, claman, pero no cambian, porque siguen repitiendo frases que refuerzan su identidad de víctima, su apego al pasado y su incredulidad disfrazada de sinceridad. Pero quiero que sepas algo poderoso. Aunque tu dolor haya sido real, tu sanidad es más poderosa. Aunque hayas sufrido como pocos lo han hecho, la gracia de Dios tiene el poder de rehacer lo que fue destruido. Tu historia no termina con el dolor que viviste. Si hoy decides cambiar tu lenguaje, tu atmósfera interna también cambiará. Si reemplazas la queja por gratitud, el miedo por fe, el nunca saldré de esto por mi Dios abre caminos en el desierto, algo sobrenatural empezará a ocurrir dentro de ti. Por eso te invito a declarar conmigo esta frase. Aunque mi dolor fue real, mi sanidad es más poderosa. Repítela con convicción, escríbela, guárdala en tu corazón. Porque cada vez que la digas, estarás rechazando el veneno del pasado y activando el poder restaurador de Dios en tu vida. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿cómo empiezo ese proceso de sanidad profunda? ¿Cómo evito caer en oraciones envenenadas, especialmente cuando el dolor me supera? La respuesta está en el protocolo divino que Jesús reveló. Sí, Jesús enseñó cómo se ora desde el dolor sin contaminar el alma. Y uno de los ejemplos más impactantes es su oración en Getsemaní. Allí, en el momento más oscuro de su vida, cuando sabía que iba a ser traicionado, golpeado, crucificado, Jesús oró. Pero lo hizo de una forma que nos da la clave para orar correctamente en medio del dolor. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate bien, Jesús no negó su angustia, no fingió estar bien, no recitó frases optimistas vacías. Él expresó su dolor, dijo lo que sentía, pero no se quedó ahí. Lo entregó. Eso es lo que debemos aprender. No se trata de negar el sufrimiento, sino de no vivir desde él. No se trata de ocultar las lágrimas, sino de entregarlas en el altar. No se trata de fingir victoria cuando el alma está en ruinas, sino de rendir esa ruina a los pies del Maestro. Jesús nos mostró el camino. Ora con sinceridad, pero termina con entrega. Exprésate, pero no te quedes en la expresión. Ve hacia la transformación. Muchos se acostumbran a orar solo desde la emoción, pero Jesús oraba desde la rendición. Él no usó su dolor como excusa, sino como ofrenda, y eso cambió todo. Por eso la cruz no fue el final, fue el principio de la resurrección. Si tú sigues su ejemplo, tus oraciones dejarán de ser veneno y se convertirán en bálsamo. Sanarás tú y también sanarás a otros. Recuerda, las palabras tienen peso espiritual. Cada declaración es una semilla. Y tú decides si siembras amargura o esperanza, derrota o fe, miedo o poder. No sigas diciendo siempre estoy mal. Comienza a decir,
Dios está trabajando aunque no lo vea. No repitas, nadie me entiende. Di, el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles. No digas, nunca saldré de esto. Proclama, mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Hoy es el día para cambiar tu lenguaje, para desintoxicar tu alma de las oraciones que te envenenan, para abrazar la verdad de Dios por encima de los susurros del dolor. Porque aunque lo que temiste haya venido, lo que Dios ha prometido también vendrá. Y su promesa es vida, su promesa es restauración, su promesa es gozo después del llanto. Y si tú hoy decides romper con la narrativa del sufrimiento perpetuo, Dios responderá con poder. Decláralo en voz alta. Aunque mi dolor fue real, mi sanidad es más poderosa. Escríbelo. Hazlo tu bandera. Porque eso es fe. Fe no es negar el dolor. Es proclamar que no tendrá la última palabra. Tu historia está siendo reescrita en este momento. No con tinta de tragedia, sino con tinta de redención. Y si hoy abres tu boca para declarar vida, tus pasos empezarán a cambiar. Tu mente será renovada, tu corazón recibirá fortaleza y tus oraciones ya no serán veneno, serán medicina, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Hay pasajes que se leen y hay pasajes que marcan un antes y un después en el alma. Uno de ellos se encuentra en Lucas 4:18, cuando Jesús, al comenzar su ministerio público, se levanta en la sinagoga, toma el rollo del profeta Isaías y declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa declaración no fue un acto religioso, fue una proclamación de guerra espiritual, fue una orden de intervención divina, fue una promesa directa para todos los que caminan con el alma rota. Jesús no dijo que vino a consolar, no dijo que vino a acompañar el dolor. Dijo algo más radical, que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, a restaurar lo que el mundo destrozó, a rehacer lo que el pecado arruinó, a levantar lo que las circunstancias derribaron. Él no vino a entregarte pañuelos para que llores más cómodo. Él vino a poner fin al ciclo del sufrimiento, a interrumpir la narrativa del dolor como estilo de vida. Y eso cambia todo. Porque si el Maestro mismo dijo que vino a sanar, entonces tu dolor tiene fecha de caducidad. No fuiste creado para vivir con el corazón en pedazos. No estás condenado a cargar eternamente las heridas del pasado. Jesús vino con una misión clara: restaurarte desde dentro, transformarte desde el centro mismo de tu ser. Y la herramienta que usa no es una fórmula mágica, no es una doctrina fría, no es una teoría emocional. Es poder divino, es unción del cielo, es el toque del Espíritu Santo. Y esta promesa no es para un grupo selecto, es para ti. Para todos los que en algún momento han sentido que su corazón ya no aguanta más, que el alma está agrietada, que los recuerdos pesan más que el presente. Para los que sienten que están vivos por fuera, pero apagados por dentro, Jesús los está llamando. Y no los llama a ser fuertes, los llama a ser sanados. La expresión quebrantado de corazón en el texto original griego transmite la idea de algo completamente roto, como una vasija hecha pedazos. No es una herida superficial, es una fractura profunda. Y cuando Jesús dice que ha sido enviado a sanar a los quebrantados, está hablando de una restauración que va más allá de lo psicológico o emocional. Está hablando de una cirugía espiritual, de una sanidad que toca las capas más ocultas del ser humano, de un poder que penetra hasta las raíces del alma y las limpia, las repara, las renueva. Pero aquí viene la pregunta clave.
Si esta sanidad está disponible, ¿por qué tantos creyentes siguen caminando con el corazón quebrado? ¿Por qué hay tantos hijos de Dios que siguen arrastrando los traumas de su pasado? Las traiciones, los abusos, los abandonos, las pérdidas. ¿Por qué la iglesia está llena de personas que oran, pero no sanan? Que adoran, pero siguen con el alma en pedazos. La respuesta no es simple, pero sí clara. Porque muchos han confundido consuelo con sanidad. Han aprendido a sobrevivir con sus heridas, en lugar de buscar ser restaurados. Han adaptado su vida al dolor como si fuera una parte normal de la identidad cristiana. Y lo peor es que han creído que la presencia de Dios es solo un lugar donde uno llora, pero no siempre se levanta. Pero quiero decirte algo con total convicción. Jesús no murió en la cruz para que vivas herido toda la vida. Él no derramó su sangre para que solo tengas consuelo temporal. Él resucitó para darte vida abundante. Y esa vida incluye sanidad emocional, incluye paz interior, incluye libertad de las cadenas invisibles del alma. No tienes que seguir cargando lo que Cristo ya pagó. No tienes que seguir viviendo bajo la sombra de lo que otros te hicieron. Hay una unción disponible para ti. Una unción que restaura, que levanta, que reconstruye. Y aquí es donde entra tu parte. Porque si bien la sanidad viene de Dios, la apertura viene de ti. Jesús no fuerza la restauración. Él toca la puerta del alma, pero tú decides si la abres. Hay muchos que oran, pero no se rinden. Claman, pero no sueltan el pasado. Quieren paz, pero no perdonan. Quieren avanzar, pero siguen recordando lo que perdieron. Y así es imposible recibir sanidad. Por eso, hoy te invito a hacer algo valiente, a rendir tu quebranto, a dejar de defender tu dolor, a soltar el papel de víctima, a permitir que el Espíritu Santo entre donde nadie más pudo entrar, donde la psicología no llegó, donde los amigos no entendieron, donde tú mismo tienes miedo de mirar. Ahí quiere entrar Jesús, ahí quiere sanar. Y hay un salmo que disuelve las cicatrices. Es el Salmo 34:18, donde dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta no es una cercanía simbólica, es presencia tangible. Cuando el corazón está hecho pedazos, Dios no se aleja, se acerca. Y cuando Él se acerca, todo empieza a cambiar. Recuerda que en el reino espiritual nada cambia si no se declara. Por eso te invito a proclamar esta verdad. Jesús, tú no viniste solo a consolarme, viniste a sanarme. Hoy suelto mi pasado, mi herida, mi carga y recibo tu poder restaurador. Cada palabra que sale de tu boca con fe es un martillo espiritual que rompe las cadenas invisibles. No subestimes el poder de una oración desde el quebranto. Cuando el corazón se abre con sinceridad, el cielo responde con poder. Y si todavía sientes que es imposible sanar, déjame recordarte que no hay herida más profunda que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay cicatriz tan arraigada que el amor de Dios no pueda borrar. No importa cuánto tiempo llevas así, lo importante es que hoy estás escuchando esta palabra. Y eso es señal de que tu proceso de sanidad ya comenzó. Tu dolor tiene fecha de caducidad, no porque tú lo digas, sino porque el que tiene autoridad sobre tu alma lo declaró. Jesús no vino a darte una vida de sobrevivencia emocional, vino a restaurarte para que vivas con plenitud, con gozo, con paz. No te conformes con menos, no te acostumbres al quebranto, no normalices la tristeza. Fuiste creado para mucho más, y ese mucho más empieza cuando decides sanar. Hay un tipo de llanto que no es emocionalismo. Hay un tipo de llanto que no significa debilidad. Hay lágrimas que no nacen de la desesperación, sino del alma misma reconociendo que ha llegado al límite y que solo Dios puede
puede tomar el control desde allí. Esas lágrimas no son señales de derrota, son señales de rendición. Y hay un versículo en las Escrituras que revela algo tan profundo que pocos se detienen a meditarlo. Está en el Salmo 56:8. Tú cuentas mis pasos errantes, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Este versículo no es solo poesía espiritual, es revelación divina. Nos está diciendo que hay un Dios que observa cada paso que damos cuando andamos sin rumbo, que no ignora nuestro desorden emocional, nuestra confusión interna, y sobre todo nos revela que hay un Dios que guarda nuestras lágrimas, que no las desperdicia, que no las olvida, que las colecciona como testimonio, como prueba, como evidencia de que hemos sufrido, pero también de que creemos que Él puede intervenir. ¿Alguna vez has llorado solo? ¿Alguna vez tus lágrimas cayeron en una almohada y no hubo nadie que las viera? Pues este versículo afirma que sí hubo alguien, que mientras tú pensabas que estabas solo, había ojos celestiales mirándote, que mientras tu voz se quebraba en silencio, el cielo estaba escribiendo cada gemido en un libro eterno. Porque tus lágrimas no son inútiles. Son parte de un proceso sagrado que Dios está usando para transformar tu historia. La mayoría de nosotros aprendió desde pequeños que llorar es señal de debilidad, que las lágrimas deben reprimirse, que mostrarse vulnerable es peligroso. Pero la palabra de Dios muestra lo contrario, que el llanto genuino, entregado delante del Padre, puede activar sanidades profundas, que hay lágrimas que sanan más que 1000 palabras, que hay un llanto que no es simplemente emocional, sino espiritual. Cuando David escribió este salmo, estaba siendo perseguido, estaba en crisis, estaba viviendo días de angustia. Pero en vez de esconder sus lágrimas, las convierte en una ofrenda. Le dice a Dios, ponlas en tu redoma. En otras palabras, no las ignores, recógelas, úsalas, transfórmalas en algo. Y eso es exactamente lo que el cielo hace. Cada lágrima que se derrama con fe se convierte en semilla de restauración. Es importante entender que Dios no guarda lágrimas por piedad. No las guarda solo como recuerdo. Él las guarda como evidencia. Las lágrimas son pruebas ante el tribunal del cielo. Cuando el enemigo quiera acusarte y decir que no eres digno de bendición, Dios puede presentar tus lágrimas como argumento de tu proceso. Las lágrimas son registros, son testigos de tu fidelidad en medio del dolor. Y el Dios justo actúa en base a evidencias espirituales. Por eso, llorar delante de Dios no es una señal de que estás vencido, sino una declaración profética de que estás en camino hacia la sanidad. Es un acto de confianza, de intimidad, de entrega profunda. Y este salmo nos enseña que no hay llanto en vano, no hay lágrima que se pierda en el aire. Cada una tiene un propósito, cada una tiene un destino. Y aquí entra una historia poderosa del Nuevo Testamento, la viuda de Naín, en Lucas 7, 117. Esta mujer no es identificada por nombre, solo se nos dice que era viuda y que su único hijo acababa de morir. Es decir, su vida estaba sumida en la pérdida, en el dolor, en el duelo más profundo. Y mientras caminaba con el ataúd hacia el cementerio, Jesús apareció en el camino. La Biblia dice algo impresionante. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. No fue una orden de indiferencia, fue una declaración de poder. Porque luego de decirle, no llores, Jesús tocó el féretro y resucitó al hijo muerto. Lo que esta escena nos revela es que Jesús no solo recoge nuestras lágrimas, sino que también responde a ellas. Que donde el mundo ve luto, Él ve una oportunidad para intervenir. Que cuando tú piensas que todo está perdido, el Maestro puede restaurar lo que pensabas muerto.
La viuda de Naín nos enseña que hay lágrimas que atraen la compasión divina, que hay duelo que se transforma en milagro, que las emociones no son el final del camino, sino el inicio de una intervención celestial. Y que Jesús no está distante de nuestro quebranto, está profundamente comprometido con nuestra sanidad. El problema es que muchos creyentes han endurecido tanto su corazón que ya no lloran. Han sufrido tanto que han aprendido a ocultar su dolor. Pero eso solo prolonga el proceso. El alma que no se vacía se intoxica. El corazón que no llora se endurece. Por eso el llanto sanador es necesario, porque limpia, porque renueva, porque saca lo que está podrido adentro y lo expone a la luz del Espíritu Santo. Y esto no es emocionalismo. No estamos hablando de llorar por llorar. Estamos hablando de un proceso sagrado en el que el alma se rinde delante de Dios, donde las palabras no alcanzan, donde la lógica no ayuda, donde lo único que queda es decir: Señor, aquí está mi dolor. No lo entiendo, no sé cómo vivir con él, pero tú sí sabes qué hacer con esto. Ese momento, aunque parezca débil, es en realidad uno de los más fuertes que puedes experimentar. Porque cuando tú sueltas, Dios toma el control. Cuando tú lloras, Él actúa. Cuando tú entregas lo que te duele, Él empieza a sanarlo. Hay algo más. Muchos están esperando sentir sanidad para dejar de llorar. Pero la sanidad viene precisamente a través del llanto genuino. Cuando tú reconoces tu dolor y lo expones a Dios, estás abriendo una puerta espiritual. Estás quitando las barreras que el orgullo y el miedo habían levantado. Y esa apertura permite que el Espíritu Santo entre con poder, con consuelo, con dirección. Por eso te invito a no despreciar tus lágrimas, a no avergonzarte de ellas, a verlas como lo que realmente son: puentes hacia la sanidad. Instrumentos de restauración, evidencia de que aún estás luchando, creyendo, esperando en Dios. Y si hoy estás leyendo esto con los ojos húmedos, te digo, no estás solo. Dios está contando cada una de tus lágrimas. No solo eso, está escribiendo tu historia con ellas. Hay capítulos de tu vida que serán escritos con tinta celestial y con tus lágrimas como argumento. Porque Dios no te abandonó, nunca lo hizo, solo estaba esperando que soltaras todo para Él comenzar a obrar. El salmo que desata el llanto sanador es más que un verso bonito, es una promesa eterna, es una declaración de esperanza, es una invitación divina a dejar que tus lágrimas fluyan, no como señal de derrota, sino como señal de que la restauración está en camino. Recuerda, Dios no desprecia al corazón quebrantado, y mucho menos desprecia las lágrimas que ese corazón derrama. Hoy es un buen día para llorar delante de Dios, no por tristeza, sino por fe, por rendición, por sanidad. No te reprimas más. Deja que las lágrimas limpien lo que las palabras no pueden explicar. Porque cuando tú lloras ante el trono, el cielo responde con poder. Hay milagros que no solo restauran una situación, restauran una identidad. Hay intervenciones divinas que no se limitan a resolver un problema externo, sino que alcanzan lo más profundo del ser humano, su alma, su valor, su propósito. Uno de estos milagros es el que encontramos en Lucas 7:1117, donde Jesús se encuentra con una viuda en una ciudad llamada Naín. La escena es corta, pero encierra una de las revelaciones más poderosas sobre el corazón de Dios y su forma de sanar no solo lo visible, sino también lo invisible. La historia es simple. Una mujer viuda ha perdido a su único hijo. La multitud la acompaña en su camino de luto. El féretro es llevado por los hombres del pueblo. Ella, sin esposo y ahora sin hijo,
representa no solo a una madre afligida, sino a una mujer sin futuro en el contexto social de su tiempo. En aquella cultura, perder al hijo varón significaba quedar completamente desamparada. Ya no era solo dolor personal, era el fin de su sustento, de su nombre, de su protección social, de su esperanza. Su hijo no solo representaba amor, representaba su identidad. Entonces, cuando Jesús aparece en el camino y la ve, ocurre algo extraordinario. Lucas 7:13 dice: «Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores». Esa frase es el inicio de una restauración mucho más profunda que una resurrección. Porque Jesús no solo resucita al joven, Jesús restaura la vida emocional, espiritual y social de la madre. Cuando le dice, no llores, no está minimizando su dolor. Está anunciando que está a punto de intervenir en lo que nadie más podía tocar, su alma. Muchos leen este pasaje y se enfocan en el milagro del hijo, pero hay un milagro igual o más profundo en la madre, porque Jesús, al tocar el féretro y resucitar al muchacho, está haciendo algo más que devolverle la vida. Está devolviéndole a la mujer su dignidad, su esperanza, su propósito. Está diciendo, tú no has sido olvidada. Aunque tu historia parecía terminada, yo escribo nuevos capítulos. Esto es clave para nosotros hoy, porque hay muchas personas que, como esa viuda, caminan con algo muerto. No llevan un féretro literal, pero sí uno espiritual. Caminan con la pérdida de sueños, de fe, de relaciones, de motivación, de alegría. Y lo peor es que muchas veces el entorno acompaña ese duelo, pero no puede cambiarlo. Hay consuelo humano, pero no hay restauración real. Solo un toque del cielo puede revertir lo que parece final. En este pasaje vemos a un Jesús que interrumpe funerales, que se mete en medio de los rituales de muerte para introducir vida, que no se mantiene al margen del dolor humano, sino que lo confronta con compasión. La Biblia dice que se compadeció de ella. Esa palabra implica que algo se movió en lo más profundo de su ser. No fue un milagro automático, fue un acto de amor nacido de la empatía divina. Es aquí donde entra la oración clave de este mensaje. Señor, toca los lugares muertos en mi alma y dame un nuevo propósito. Porque hay áreas dentro de nosotros que han muerto y ni siquiera lo hemos notado. Quizá una pasión por servir, una esperanza de restauración, una fe en la promesa, una alegría de vivir. Y sin darnos cuenta, estamos cargando esos féretros internos por la vida, esperando que algo cambie, pero sin saber qué hacer. Jesús quiere hoy tocar eso muerto, no para recordarte tu fracaso, sino para mostrarte su poder. Quiere decirte, no llores, no como un mandato frío, sino como un anuncio de que tu historia está a punto de ser transformada. Él no vino solo a consolar viudas, vino a resucitar destinos, y eso es lo que hace aquí. Pero también hay una advertencia escondida en este milagro. El ladrón silencioso del alma rota es el pensamiento que te dice que nada puede cambiar, que esa pérdida define tu vida para siempre, que el dolor ya es parte de ti y no se puede desarraigar. Este ladrón no grita, susurra, se instala lentamente en la mente y en el corazón. Y si no es confrontado, paraliza el avance espiritual del creyente. Este ladrón se manifiesta de formas sutiles. 1. Cuando dices, ya no soy la misma persona, y no lo dices como crecimiento, sino como resignación. 2. Cuando te acostumbras a vivir sin expectativas para no ser herido otra vez. 3. Cuando decides dejar de orar por ciertas áreas porque eso ya está muerto. Pero Jesús viene a enfrentar ese ladrón con autoridad. Viene a decirte, yo soy la resurrección y la vida.
Y no solo para los cuerpos muertos, sino para las emociones heridas, para las vocaciones apagadas, para los corazones fracturados. Él es capaz de levantar lo que tú ya enterraste, de dar propósito a lo que tú llamaste ruina, de devolver función a lo que tú diste por inútil. Y nota esto, Jesús no le pide fe a la viuda, no la cuestiona, no le exige una oración. Él actúa por compasión. Esto significa que hay momentos en los que tu dolor habla más fuerte que tus palabras, que tus lágrimas son una oración en sí mismas, que tu sufrimiento silencioso puede mover el cielo cuando tu voz ya no puede orar. Esto es esperanza para los que se sienten agotados, para los que ya no tienen fuerzas para declarar, para los que solo pueden caminar cabizbajos, cargando un pasado doloroso. A ellos Jesús dice, hoy no llores, estoy aquí. Y al tocar lo muerto, lo revive, porque su presencia cambia el ambiente, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay restauración, hay propósito renovado. Este milagro también nos recuerda algo profundo. El propósito nunca muere con la pérdida. La viuda pensó que con su hijo se iba todo, pero Jesús demostró que su vida todavía tenía capítulos pendientes. Y lo mismo es cierto para ti. Lo que perdiste no cancela lo que Dios puede hacer. El duelo no detiene el destino cuando el cielo interviene. Por eso, hoy te invito a orar con fe. Señor, toca los lugares muertos en mi alma y dame un nuevo propósito. Aquello que pensé que no tenía remedio, entrégalo a tu poder. Aquello que me causó tanto dolor que decidí ignorarlo, tráelo a la luz para sanarlo. Ya no quiero caminar con un féretro emocional. Quiero escuchar tu voz diciéndome, no llores, yo estoy aquí. Y después de esta oración, te dejo una verdad final. Cuando Jesús resucita algo en tu vida, no solo lo devuelve, lo redime. No solo te lo regresa, te lo da con un nuevo sentido. Porque lo que viene después del toque del Maestro no es igual a lo que fue antes. Es más profundo, más sano, más lleno de propósito. Si te sentías como la viuda de Naín, sin futuro, sin identidad, recuerda, Jesús interrumpe procesiones de muerte para traer milagros de vida. Tu historia no termina en el luto, comienza con un toque divino. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se endurece con el tiempo? No por falta de fe, sino por el peso acumulado del dolor no resuelto. Hay heridas que no sangran por fuera, pero corroen por dentro. Algunas son tan viejas que ya no duelen, solo deforman. Otras, más recientes, se disfrazan de defensa, de precaución, pero en realidad están alimentando una raíz venenosa. Y esa raíz tiene nombre en la Escritura, amargura. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, lanza una advertencia que no podemos ignorar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta no es una frase ligera, es una alerta espiritual. El Espíritu de Dios, a través de esta palabra, nos está diciendo que hay algo que puede hacer que incluso los creyentes, los que han experimentado la gracia de Dios, se aparten de ella sin notarlo. Y eso no es la tentación sexual, no es la falta de oración, no es el abandono de la iglesia, es una raíz emocional, la amargura. Pero ¿qué es la amargura exactamente? ¿Cómo se forma? ¿Cómo opera? ¿Y por qué tiene tanto poder para contaminar no solo al que la lleva, sino a muchos más? La amargura es el resultado de una herida emocional no tratada correctamente. Nace del dolor, pero no se alimenta del dolor. Se alimenta de la falta de perdón. Es una emoción acumulativa.
no aparece de un día para otro, sino que se va gestando, a veces en silencio, mientras creemos que todo está bien. Hasta que un día, esa semilla que parecía pequeña echa raíces. Y como toda raíz, crece por debajo de la superficie, en lo oculto, en lo privado, en el rincón del corazón que pocos ven, pero que Dios conoce muy bien. Y aquí está la tragedia. La amargura no se queda donde empieza. El texto dice que estorba y contamina a muchos. ¿Por qué? Porque el amargado, sin quererlo, se vuelve transmisor de su herida. Sus palabras cargan veneno. Su presencia se vuelve tensa. Su forma de hablar de los demás revela resentimiento. Y tarde o temprano, lo que está en su interior empieza a influir en su entorno, en su matrimonio, en su ministerio, en su liderazgo, en su círculo de amistades. La amargura tiene una voz sutil pero insistente. Te dice frases como: después de lo que me hicieron, nunca más confiaré. Si Dios me hubiera amado, no habría permitido esto. Esa persona no merece mi perdón. Yo perdono, pero no olvido, cuando en realidad no perdonas. Estas frases parecen razonables, incluso pueden sonar maduras, lógicas, pero en el fondo son defensas emocionales del alma herida, mecanismos para no tocar lo que realmente duele. Y mientras tanto, la raíz se profundiza. Hay una señal de alerta que debes tener en cuenta. Si revives el dolor con rencor, estás bebiendo veneno, porque eso es lo que hace la amargura. Envenena tu percepción, distorsiona tus recuerdos, te hace volver a escenas pasadas con los ojos del resentimiento, no de la sanidad. Cada vez que recuerdas esa traición, esa decepción, ese abandono, no lo haces para ser libre, sino para justificar tu encierro emocional. Y lo más grave es que la amargura no solo te ata al pasado, te roba el futuro, porque mientras más ocupas tu corazón con rencor, menos espacio dejas para la fe, para el gozo, para la esperanza. La amargura bloquea la gracia de Dios no porque Él se aparte de ti, sino porque tú cierras la puerta. Dios quiere sanar, pero tú no sueltas. Dios quiere restaurar, pero tú te aferras al dolor. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo se arranca esa raíz sin que vuelva a crecer? Hay una sola palabra: perdón. El perdón no es una emoción, es una decisión espiritual. No se trata de sentir que ya no duele. Se trata de elegir obedecer a Dios, incluso cuando todavía duele. Porque el perdón no es solo para liberar al otro, es para liberarte a ti mismo. Es aquí donde entra el antídoto de esta enseñanza. Hoy elijo perdonar. Mi sanidad vale más que mi orgullo. Hay una guerra interna entre orgullo y sanidad. El orgullo te dice: no te humilles, ellos no lo merecen. La sanidad te dice: no cargues esto más, tú necesitas paz. Y la verdad es que el alma no sana con el tiempo, sana con el perdón. Hay heridas de 10 años que siguen abiertas porque nunca se perdonó al agresor. Y hay heridas recientes que cicatrizan rápido cuando uno decide no alimentar el rencor. El tiempo no es lo que sana, es la obediencia a Dios en el proceso. Y aquí viene la parte más desafiante: perdonar no siempre significa reconciliación. Puedes perdonar a alguien sin volver a tener relación con esa persona. El perdón es un asunto entre tu alma y Dios. No requiere que el otro lo merezca, ni que lo pida. Requiere que tú reconozcas que tu sanidad es más importante que tu herida. Ahora bien, la amargura no solo viene de personas, a veces viene de situaciones. Te amargaste con una enfermedad que te cambió la vida. Te amargaste con una pérdida inesperada. Te amargaste con una oportunidad que nunca llegó. Y sin darte cuenta, transferiste ese dolor a Dios. Lo culpaste, te distanciaste, dejaste de orar con sinceridad. Mantuviste la forma, pero perdiste la cercanía. Hoy Dios quiere romper esa raíz,
quiere aplicar su gracia donde hubo desilusión, y eso comienza con una oración valiente, no una oración perfecta, sino honesta, una oración que diga: Señor, no quiero seguir prisionero de esta amargura. Reconozco que he guardado rencor, que me he aferrado al dolor. Pero hoy decido perdonar, no porque ellos lo merezcan, sino porque yo necesito libertad. Sana mi corazón, arranca esta raíz y limpia mi alma. No quiero que mi vida contamine a nadie más. Quiero ser portador de gracia, no de resentimiento. Espíritu Santo, enséñame a soltar. En el nombre de Jesús. Amén. Esa oración lo cambiará todo, porque el perdón es la llave que abre puertas que el rencor mantiene cerradas. Es el paso que te libera de un pasado doloroso para entrar a un futuro restaurado. No subestimes el poder de esta decisión. Lo que no perdonas, lo repites. Lo que no sueltas, te gobierna. Pero cuando perdonas, incluso lo que no entiendes, das un paso hacia la madurez espiritual. Y Dios honra ese paso, lo multiplica, lo transforma en bendición. Recuerda, no puedes evitar que alguien te hiera, pero sí puedes evitar que esa herida gobierne tu vida. La amargura es una trampa del enemigo para hacerte vivir una vida cristiana sin fruto, sin gozo, sin poder. Pero tú no naciste para eso. Fuiste llamado a caminar en libertad, a amar sin cadenas, a avanzar sin peso. Y eso solo es posible cuando el perdón toma el lugar del resentimiento. Hoy es el día para cortar esa raíz, para cerrar el capítulo del dolor, para abrir espacio a la gracia. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón ya no responde igual? Que lo que antes te emocionaba hoy apenas te mueve, que lo que antes te dolía ahora simplemente te endurece. Hay heridas que no solo afectan las emociones, sino que terminan deformando la esencia. Y llega un punto donde no basta con seguir adelante. Se necesita algo más profundo, algo que solo Dios puede hacer, un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 es una de las promesas más impactantes de restauración interior en toda la Biblia. Dios dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta no es una metáfora romántica, es una cirugía espiritual. Es Dios prometiendo que puede transformar no solo tu comportamiento, sino tus reacciones, tu sensibilidad, tu capacidad de sentir y confiar de nuevo. Pero ¿cómo se activa esa transformación? ¿Cómo se pasa de tener un corazón endurecido por el dolor a uno que vuelve a latir con propósito, gozo y fe? La respuesta está en la oración de los 7 sellos de sanidad. Cada sello es una declaración espiritual que cierra una herida y abre una nueva dimensión de vida. Vamos a explorar uno por uno estos 7 sellos, basados en pasajes bíblicos que respaldan su poder. 1. Paz. Juan 14:27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El primer sello es la paz. Sin paz, nada se sostiene. Puedes tener fe, dones, conocimiento, pero si tu corazón está turbado, todo se tambalea. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, es la presencia de confianza en medio de ellos. Y esta paz no se recibe por lógica ni por esfuerzo, sino por rendición. Orar por paz es decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Es el acto más poderoso de sanidad emocional. 2. Gozo. Nehemías 8:10. El gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo no es una emoción pasajera, es una fortaleza espiritual. Es lo que te permite seguir adelante cuando ya no tienes ganas. La tristeza crónica agota, el desánimo paraliza, pero el gozo restaura la energía del alma.
Y ese gozo no depende de las circunstancias, sino de una conexión interna con Dios. Cuando oras para que tu corazón sea sellado con gozo, le estás diciendo al cielo: dame fuerza desde adentro. No quiero sobrevivir, quiero vivir con plenitud. 3. Identidad. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Muchos dolores emocionales vienen de no saber quién eres. El rechazo, la comparación, la inseguridad son frutos de una identidad confundida. Pero cuando Dios te sella con identidad, ya no vives para agradar a los demás. Vives desde la certeza de que fuiste amado y escogido por el Creador. Orar por identidad es declarar: Señor, no soy lo que me hicieron ni lo que perdí. Soy quien tú dices que soy. 4. Perdón. Colosenses 3:13. Perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó. El perdón no es una emoción, es una llave. Mientras no perdonas, tu corazón sigue atado al pasado. Pero el perdón rompe cadenas, vacía la maleta del alma y permite que puedas avanzar liviano. Y no solo necesitas perdonar a otros, también necesitas perdonarte a ti mismo. Perdonar es la medicina más amarga, pero también la más sanadora. Este sello cierra heridas antiguas y evita que se vuelvan a abrir. Cuando lo pronuncias, la libertad empieza a tomar forma. 5. Seguridad. Romanos 8:38-39. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Muchas personas viven con miedo al abandono, al fracaso, al juicio, a la soledad. Pero cuando el corazón es sellado con seguridad, esas voces se silencian. Dios no te ama de forma condicional, no te abandona cuando fallas. No se aleja cuando dudas, Él permanece. Esa seguridad es un ancla en la tormenta, y cuando oras por ella, tu corazón comienza a descansar. Ya no necesitas controlar todo, porque sabes que estás sostenido por aquel que nunca cambia. 6. Propósito. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nada sana más que saber que tu dolor no fue en vano, que tu historia, con sus caídas y lágrimas, puede ser redimida para un propósito mayor. Cuando Dios sella tu corazón con propósito, cada herida encuentra sentido. El sufrimiento ya no es un castigo, sino una escuela. La pérdida ya no es un vacío, sino una preparación. Esta es una de las sanidades más profundas. Entender que estás aquí por una razón y que tu vida tiene dirección divina. 7. Amor eterno. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El último sello, pero el más importante, es el amor eterno de Dios. No hay sanidad completa sin amor. No el amor humano que falla, decepciona o cambia, sino el amor de Dios que permanece, que cubre, que restaura. Cuando oras para recibir este sello, estás permitiendo que ese amor penetre hasta lo más profundo, donde ninguna palabra humana ha llegado. Ese amor limpia la vergüenza, reconstruye la dignidad y te devuelve la capacidad de confiar de nuevo. Esta es la oración que une estos 7 sellos. Padre, sella mi corazón con tu paz, para que no viva más turbado. Sella mi alma con gozo, para que vuelva a reír desde lo profundo. Sella mi identidad, para que no olvide quién soy en ti. Sella mi espíritu con perdón, para soltar todo lo que me ata. Sella mi mente con seguridad, para caminar sin temor. Sella mi destino con propósito, para vivir con sentido. Y sella mi vida entera con tu amor eterno, para nunca más sentirme solo. Amén.
Muchos testimonios han confirmado que al orar esta oración durante 21 días, algo se empieza a mover. No es magia, es disciplina espiritual. Es invitar a Dios cada día a hacer lo que solo Él puede hacer. Reemplazar un corazón endurecido por uno sensible. No esperes sentir algo extraordinario el primer día, pero sí puedes tener la certeza de que el proceso comenzó. Y si perseveras, lo que hoy duele, mañana será testimonio. No se trata de repetir palabras vacías. Se trata de hacer espacio a la obra del Espíritu Santo en lo más profundo de tu ser. Cada uno de estos sellos toca una dimensión de tu vida que ha sido herida, fracturada o ignorada. Ahora es el tiempo de restauración. Si estás dispuesto a vivir esta transformación, no basta con leer. Comienza a orar. Hazlo cada día. Escríbelo si hace falta. Repítelo hasta que lo creas. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Y cuando Él dice que pondrá un corazón nuevo, es porque está a punto de hacerlo. ¿Alguna vez has sentido que los años se te escaparon entre los dedos? Como si hubieras vivido momentos vacíos, relaciones rotas, decisiones que te dejaron más daño que avance. Hay heridas que no solo duelen, sino que también parecen devorar el tiempo. Y cuando uno mira atrás, muchas veces no ve recuerdos, ve escombros. El enemigo sabe que no puede cambiar tu destino eterno si estás en Cristo, pero sí puede desgastar tu vida en la tierra. Por eso muchas veces no ataca solo tu fe, ataca tu tiempo. Te roba años valiosos con ansiedad, con relaciones tóxicas, con heridas abiertas, con distracciones, con dolor no procesado. Pero hay una promesa que cambia la narrativa. Está en Joel 2:25, donde Dios dice: restauraré los años que comió la langosta. Esa es una de las declaraciones más poderosas de restitución en la Biblia. No se trata solo de consuelo. Se trata de que Dios no solo puede sanar tu corazón, también puede redimir tu historia. Puede tomar años que considerabas perdidos y darles un nuevo significado. Puede devolver la cosecha que creías destruida. Pero hay una condición. Tienes que permitirle comenzar la obra en ti. Y hay señales que indican que esa sanidad ya empezó, aunque a veces no se noten de inmediato. La sanidad verdadera no siempre comienza con un milagro espectacular. A veces comienza con un suspiro profundo, con una conversación sincera, con una noche donde, en lugar de llorar, logras dormir en paz. Comienza en lo invisible, pero se manifiesta en lo cotidiano. Aquí vamos a explorar cuáles son esas señales, cómo se activa esta promesa de Joel 2:25 y cómo dar pasos prácticos hacia esa restauración total. Primero, es importante entender el contexto de Joel. Dios le hablaba a un pueblo devastado por una plaga. La langosta representaba destrucción completa. No solo arrancaba el fruto, sino la raíz, la esperanza, la semilla del futuro. Quizás eso representa lo que tú sientes hoy. Tal vez no te robaron solo momentos, sino la capacidad de soñar. Pero justo ahí, en medio del desastre, Dios declara algo que rompe toda lógica. Restauraré los años. Esto nos enseña algo clave. Dios no solo repara lo que quedó. Dios puede devolver lo que se perdió. No es restauración parcial, es restitución. Él no dice, te daré algo nuevo. Dice, te devolveré lo que el enemigo te robó. Y eso incluye paz mental, relaciones saludables, propósito, estabilidad emocional, gozo, dignidad y sobre todo, tiempo con sentido. Ahora bien, ¿cómo saber que esa sanidad ya comenzó? A continuación te comparto 3 señales profundas que indican que Dios ya está obrando en tu restauración. Primera señal, cuando dejas de hablar desde la herida y comienzas a hablar desde la esperanza. Muchas personas pasan años contando su historia desde el dolor,
Y está bien llorar, está bien procesar, pero cuando comienzas a hablar diciendo, ya no soy el mismo, aprendí algo, Dios me está reconstruyendo, entonces la sanidad comenzó. Las palabras son reflejo del corazón. Cuando tu lenguaje cambia, es porque tu alma está comenzando a sanar. Segunda señal. Cuando ya no buscas venganza, sino paz. Una de las heridas más profundas es la del resentimiento. Cuando alguien te hiere, el alma grita por justicia. Pero cuando dejas de pensar en devolver el daño y empiezas a orar por cerrar ciclos, por soltar, por seguir adelante, es porque Dios está arrancando la raíz de amargura. Y cuando esa raíz se va, lo que crece en su lugar es paz. No paz externa, sino interna, la que no depende de lo que los demás hagan, sino de lo que Dios ya hizo en ti. Tercera señal, cuando comienzas a cuidar lo que antes descuidabas. Cuando estás herido, descuidas tu salud, tu entorno, tus relaciones, tus hábitos. Pero cuando Dios empieza a sanar tu interior, también se refleja en el exterior. Comienzas a comer mejor, a ordenar tu casa, a restaurar relaciones, a levantarte con más ganas. Son detalles pequeños, pero son evidencia de que tu alma está dejando de vivir en modo supervivencia y está empezando a vivir con propósito. Ahora bien, ¿cómo se activa esta promesa? Joel 2 no es solo una profecía, es una invitación. Dios le dice al pueblo que se vuelva a Él con todo el corazón, no solo con palabras, sino con acciones. Eso nos enseña que la restauración comienza cuando rendimos el corazón. No basta con pedir sanidad, hay que rendirse a quien puede sanar. Aquí es donde entra el ejercicio final. No es solo simbólico, tiene raíz bíblica. En Génesis 35:4, Raquel escondió los ídolos de su padre bajo un árbol, los enterró como señal de una nueva etapa. Del mismo modo, tú puedes tomar un papel, escribir una herida, un evento, una frase que te marcó negativamente y enterrarla simbólicamente. Es decirle a tu alma, esto ya no me define, esto ya no me guía. Esto fue parte de mi pasado, pero no tendrá control sobre mi futuro. Este acto sencillo puede liberar algo poderoso, porque el alma necesita cerrar ciclos. Necesita ver que hay un final para poder abrir un nuevo comienzo. Muchos quieren comenzar de nuevo sin haber enterrado lo viejo. Pero así como no se puede plantar en tierra ocupada, tampoco se puede recibir sanidad mientras sigues cargando heridas. Sin procesar, escribe esa herida, entiérrala, ora sobre ella, declara que ya no tiene poder sobre ti y luego haz esta oración. Señor, tú dijiste que restaurarías los años que se comió la langosta. Hoy te entrego mis años de dolor, de confusión, de pérdida, de silencio. Te entrego los días vacíos, las lágrimas no vistas, las heridas escondidas. Te entrego los errores que me alejaron de ti y las traiciones que me dejaron roto. Pero también recibo tu promesa. Creo que tú no solo sanas, tú restauras. Tú devuelves lo que parecía irrecuperable. Dame ojos para ver lo que estás haciendo. Dame fe para esperar lo que viene. Dame fuerza para vivir desde hoy como alguien que ha sido tocado por tu restauración. Amén. No olvides esto. Si todavía respiras, no es tarde. Si puedes leer esto, es señal de que Dios no terminó contigo. Los años no se perdieron. Están en manos del restaurador. Y Él no miente. La señal de que tu sanidad comenzó es que estás aquí, escuchando, orando, rindiéndote. Hoy puede ser el primer día del resto de tu historia. Si has llegado hasta este punto, algo muy poderoso está ocurriendo en tu vida. No es casualidad ni coincidencia. Dios ya puso sus manos sobre tu corazón y eso es una señal clara de que la sanidad ha comenzado.
Quizás no te has dado cuenta aún, pero este es un momento decisivo, un punto de inflexión donde lo viejo está dando paso a lo nuevo. Si estás dispuesto, te invito a que declares con fe y esperanza: nuevo corazón. Escribe estas palabras, repítelas o coméntalas ahora mismo, porque hacerlo es un acto de fe que sella la obra que Dios está haciendo en ti. Y no solo eso, quiero decirte que los primeros 50 en expresar esta declaración recibirán una palabra profética, un mensaje personalizado que el Espíritu Santo quiere darte para fortalecer tu alma. ¿Por qué es tan importante este acto de declarar nuevo corazón? Porque la sanidad no es solo un proceso interno, sino también una guerra espiritual. Declarar con voz firme que quieres un nuevo corazón es como levantar una bandera en 1900, medio de una batalla. Es decirle al enemigo que no te quedarás atrapado en el dolor ni en la derrota, que tienes un Dios que restaura y que tú estás listo para recibir esa restauración. Muchas veces, en medio del sufrimiento, nos olvidamos de que Dios es el médico de las almas rotas. Él no solo quiere consolarte, sino que quiere transformarte radicalmente. Él quiere hacer una obra profunda en tu interior, quitar toda carga que te oprime y sobre todo, darte un nuevo corazón. Un corazón que ama, que perdona, que sueña, que confía y que camina en libertad. Ahora bien, sé que puede ser difícil dar ese paso. Quizás has pasado por tanto dolor que no crees que mereces esta sanidad. O tal vez te preguntas si Dios realmente puede hacer un cambio tan profundo. Pero permíteme recordarte que el poder de Dios no depende de tu historia ni de tus errores. Su poder es infinito y su amor es más grande que cualquier herida que puedas tener. No importa lo roto que te sientas, Él quiere darte vida nueva. Si te sientes identificado con esta realidad, te animo a que no guardes este mensaje solo para ti. Hay alguien justo ahora que está a punto de rendirse, alguien que no ve salida y que cree que su dolor es demasiado grande. Y tú, aunque no lo creas, tienes el bálsamo que puede sanarlo. No guardes para ti esta esperanza. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que Dios aún obra milagros, que aún restaura vidas, que aún pone manos sanadoras sobre los corazones. La sanidad verdadera no es un acto pasajero ni un sentimiento temporal. Es una decisión diaria de permitir que Dios entre en lo más profundo de tu ser y haga su obra. Por eso, antes de cerrar este momento, te invito a algo muy especial. No cierres aún. Quédate un minuto en silencio. No es un minuto cualquiera. Es un minuto que el Espíritu Santo quiere aprovechar para hablar directamente a tu interior. En ese minuto, cierra tus ojos si quieres, respira profundo y abre tu corazón. Permite que Dios te hable. Tal vez en el silencio sientas una palabra, un susurro, una paz inesperada. Tal vez sea un recuerdo de promesas, una confirmación de que Él está contigo o una inspiración para dar el siguiente paso. Ese minuto puede ser el inicio de un cambio poderoso. No subestimes el poder del silencio cuando se combina con la presencia de Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, detenernos y abrir espacio para escuchar su voz es fundamental. Jesús mismo muchas veces se retiraba a lugares solitarios para orar y conectarse con el Padre. Si Él lo hacía, cuanto más nosotros que necesitamos restauración, sanidad y dirección. Así que no te apresures, permítete este momento. Aunque no veas resultados inmediatos, confía que Dios está obrando en tu interior. A veces la sanidad comienza en lo invisible, pero poco a poco se manifiesta en la forma en que piensas, en cómo tomas decisiones, en tu capacidad para perdonar y amar, y en la forma en que caminas cada día. Al terminar este minuto de silencio, te animo a que sigas declarando esa fe, que tu corazón siga diciendo nuevo corazón,
que esa palabra sea un ancla en medio de cualquier tormenta, que sea un faro que te guíe cuando sientas debilidad o miedo. Recuerda que este es solo el comienzo de una jornada de restauración. Dios tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. No permitas que el enemigo te robe esta promesa. Para concluir, no olvides que cada vez que levantas tu voz en oración, cada vez que decides confiar en Dios más que en tus circunstancias, estás construyendo un camino hacia la libertad y la sanidad plena. No estás solo. Dios está contigo, sus manos están sobre tu corazón y Él quiere transformarte desde adentro hacia afuera. Así que, ¿qué esperas? Declara ahora mismo nuevo corazón. Comenta con fe, comparte con amor y quédate en ese silencio donde el Espíritu Santo quiere revelarte cosas nuevas. Estoy aquí para acompañarte en este camino, para ayudarte a entender las promesas de Dios y para guiarte a una vida de sanidad y libertad. Recuerda que no estás solo y que la restauración ya comenzó.